Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos esta vez a otro de nuestros debates contemporáneos sobre el desarrollo del CIE, que se organiza en el marco de la Maestría de Estudios Interdisciplinarios y uno de sus seminarios que aborda precisamente todos los temas y debates relevantes en los campos de estudio del desarrollo, género, planificación urbana, que son los temas que tradicionalmente abordamos en el CIE. Hoy queríamos traer un tema a colación que para nosotros empieza a ser cada vez más relevante, dado la situación y el contexto que se ha venido generando tanto en el país como en la región, pero también a nivel global, y que es uno de los asuntos que en temas de desarrollo más discusión está generando en estos momentos, que es el tema de las migraciones eh, a nivel global, con una particularidad que hemos tenido en la región, que es precisamente la migración de nuestros hermanos venezolanos, tanto al norte global, pero también generando un fenómeno que genera muchas inquietudes y muchos retos de política pública, como es la migración sur-sur. Entonces, el día de hoy queríamos traer este tema de los retos de política para los procesos de integración migratoria, específicamente para el caso colombiano, pero también como vamos a darnos cuenta ahorita con la presentación de Joana, queríamos también ver la perspectiva en la región, en Latinoamérica, para generar una discusión más amplia en temas de política pública. ¿Por qué del tema? ¿Por qué de la relevancia? Pues además de que en estos momentos solo en Colombia ya tenemos alrededor de 2.400.000 venezolanos en un proceso de tratar de incorporarse a nuestra sociedad, tanto económica, cultural y afectivamente, pues en la región el tema también sigue siendo de un aumento importante del flujo migratorio, no solo de venezolanos, sino también de otros países, y como se han dado cuenta con un fenómeno mixto de migración, tanto en temas de migración interna, migración entre países, migración sur-sur, migración sur-norte, migración de tránsito. Entonces, como se dan cuenta, es un tema que vale la pena que tengamos un espacio para dialogar desde la academia y que nos permita comprender mucho mejor cuáles son esos retos. Con otro escenario adicional, el gobierno colombiano, desde el gobierno pasado, del gobierno de Iván Duque, hizo un esfuerzo para comprender el problema con su relacionamiento al aporte que este proceso podría tener al desarrollo del país. En ese sentido, la concepción de política pública toma una dirección muy puntual y es permitir un proceso de integración que sea beneficioso tanto para el migrante como para el país receptor, pero también como para el país de origen. Y eso pues llamó profundamente la atención y queríamos también profundizar un poco cuáles son esos resultados y qué trayectoria va a estar condicionando eso para las decisiones del nuevo gobierno, que es un poco de lo que nos va a estar hablando hoy uno de nuestros panelistas, Carlos Parra. En ese punto, lo quería también acercar a lo que hemos venido dialogando nosotros en el CIER, precisamente en el marco del módulo de migraciones y política pública, sobre la complejidad que tienen los nexos entre este tema de migración o estos procesos de migración y el desarrollo, y tratar de verlo de una manera mucho más integral, mucho más amplia, no comprendiéndolo solamente en cuánto se aporta al PIB o cuántos son los recursos que tenemos que gastar en temas de atención, sino en su complejidad, ¿no? En qué implica una integración humana, qué implica eso en términos de bienestar para la persona, qué implica para su familia, la familia que queda, cómo ese tema de la familia transnacional es un tema a la cual la política pública sea sensible o no, y cómo esto también tiene un componente muy importante de relación entre países, ¿cierto? Entonces, no solo es un tema de cooperación internacional, sino también un tema de gestión diplomática, cómo todo eso puede verse y ser tenido en cuenta al momento de pensarse en una política pública. No sé si con esta introducción los estoy poniendo en aprieto a nuestros dos panelistas, dado las aspiraciones, pero quería dar esa introducción al tema antes de darme el gusto de poder presentar a dos practitioners muy versados en el tema. Estoy muy contento de tenerlos acá el día de hoy. La doctora Joana Sáenz, ella es asesora regional para América Latina y el Caribe en movilidad humana del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Entonces, un gusto saludarte, Joana, ¿cómo estás?
Jairo, muchas gracias y buenas noches a todos, buenas tardes. Estoy feliz, te soy muy honesta, no solo por la invitación, por compartir este espacio contigo, que nos reencontramos después de haber compartido algunos espacios docentes hace muchos años, y con Carlos, que hemos también compartido bastante tiempo en esta lógica de construir política pública en pro de la población migrante en el país. Pues muchísimas gracias a todos y bueno, pues aquí estamos para aportar un grano de arena a esta reflexión frente al tema de la migración que hace parte de nuestra nueva realidad, no solo del país, sino de la región. Muchas gracias. Y también le quiero dar la bienvenida al doctor Carlos Alberto Parra. Carlos ha sido partícipe de todo este proceso de política pública en el país, principalmente acompañando la gerencia de fronteras, adscrita a la presidencia de la República en el gobierno pasado en los temas de empleo y de integración en el trabajo, y actualmente está asesorando a varias entidades de cooperación internacional que están trabajando en el país en la materia. Carlos, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Jairo. Pues buenas tardes para ti y para todos los que están conectados en este momento. Un saludo muy especial a mi Joana, amiga y colega en estos temas. Evidentemente siempre es muy agradable estar en estos espacios con la academia que aporta y ha aportado grandes esfuerzos, conocimientos y procesos importantes para el desarrollo de estas políticas públicas enfocadas en este tipo de poblaciones que merecen una atención especial. Así que muchas gracias, Jairo, nuevamente por la invitación y como dice Joana, esperamos poder aportar un poco a este escenario de discusión y de reflexión frente al tema de política para la población migrante. Bien, entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a iniciar la discusión con una presentación de la doctora Joana sobre el panorama regional. La idea es comprender también este fenómeno en las dinámicas que actualmente está viviendo la región en términos de política pública, y posteriormente vamos a tratar de aterrizarlo al caso colombiano, principalmente tratando de ver el escenario en el que estamos actualmente, que es un escenario de cambio de gobierno, y cómo el problema va a estar siendo atendido desde las nuevas directrices gubernamentales, que condiciona, que genera lo que se hizo en el gobierno anterior, que va a poder mantener una trayectoria, que no, que está en riesgo. Digamos, es un poco esa discusión, teniendo en cuenta que el reto es muy grande, ¿no? Estábamos observando en una investigación que estamos haciendo, estamos combinando ahorita en el CIDER, que más o menos del 85% de los migrantes están o en una condición de contrato verbal o están sin contrato en sus procesos de trabajo. Eso está generando un escenario de informalidad muy fuerte, sin prestaciones sociales, alta volatilidad, un escenario de incertidumbre que genera unas particularidades de estos fenómenos de migración sur-sur que vale la pena abordar desde la complejidad de las políticas públicas. Entonces, entendemos que este proceso de integración no solo es económico, es claro que el componente económico de ingreso económico, actividad económica y trabajo es un elemento fundamental, pero también observamos que son retos culturales, de comprensión, de interacción entre las personas que están llegando al país, las personas que lo están recibiendo, los empresarios, pero otros componentes también empiezan a ser muy importantes, ¿no? Otro tema que vale la pena dialogar es qué implica la apertura de las relaciones diplomáticas, ¿no? Y cómo una política pública tiene que estar pensando en esa interacción entre los dos países para abordar estos procesos de integración. ¿Qué implica tener en cuenta las familias, cierto? La movilidad, una altísima movilidad que estamos observando en la población migrante, cómo el trabajo puede adaptarse a esto. Entonces, como vemos, el reto es muy interesante. La idea es entonces poderlos escuchar en ese panorama. Joana, te doy la palabra para poder iniciar. Bienvenido. Gracias, Jairo. Me voy a permitir compartir en este momento la pantalla y básicamente la idea, como mencionaba Jairo, es poder dar una sombrilla regional a esto que está pasando en América Latina frente al tema de la migración venezolana. Y ahí, digamos un poco, pues hay que partir claramente de cómo está el tema. Y el tema es que tenemos más de 7 millones de migrantes venezolanos por fuera de su país,
que además han salido en un periodo, digamos, de más o menos 5 años, lo que implica una tendencia fuerte de migración, pero además con un componente adicional, y es que de esos 7 millones, 7.1 millones de venezolanos que están por fuera, casi 6 se encuentran en un país de la región. Y eso de entrada cambia la perspectiva de cómo nos concibíamos como países latinoamericanos frente a la migración. Siempre pensábamos, y digamos que cuando hablábamos en temas de política pública y hablábamos de migración, el componente siempre era la diáspora, es decir, los emigrantes. En Colombia pensábamos era en los colombianos en el exterior, y eso se reflejó mucho en la política pública. Inclusive el primer COMPES de política pública, de política migratoria que hubo en Colombia, que es el COMPES, no me acuerdo ya, y eso que lo hice yo en el 2009, no se me olvidó el 50, bueno, no me acuerdo, bueno, en el 2009, ese COMPES era básicamente su enfoque era sobre los colombianos en el exterior, porque en ese momento inclusive el censo hablaba de que en Colombia había 132.000 migrantes de diferentes nacionalidades, pero la gran mayoría eran ecuatorianos. Entonces, realmente el hecho de que, casi como pasa en Colombia, pasó en el resto de los países de la región, pues eso implica un cambio no solamente en la forma en la que respondemos, es decir, en la política pública, sino también un cambio a nivel de estructura, por ejemplo, económica, a nivel de estructura social, a nivel sociodemográfico y, por supuesto, a nivel, digamos, un poco de la cohesión social, ¿no? De cómo el colombiano como tal tiene que empezar a entender que este país es un país en el que la gente llega y la gente se queda. Y que sí, tenemos 5 millones de colombianos viviendo en el exterior, pero tenemos más de, bueno, casi 2.5 millones de migrantes venezolanos exclusivamente, sin contar las otras nacionalidades, viviendo en Colombia. Ahora, les quería compartir esta gráfica, que es precisamente cómo está el tema en la región ya con números. Y digamos que estas tendencias se han mantenido. Esto es como, bueno, un recurso, esto que se va moviendo, pues es como un cosito interactivo ahí que aparece en la página de la plataforma R4B de respuesta a la migración desde Venezuela. Y pues yo lo que hice fue capturar la imagen, pero si ustedes, digamos, si tuviéramos aquí el videíto y le diéramos clic acá en el play, lo que saldría es que estos 3 países han permanecido en el top 3, digamos, de los países que reciben migración venezolana. Entonces, Colombia ha estado siempre en el primer lugar y sigue allí y seguirá seguramente con casi 2.5 millones de migrantes venezolanos en el país. Perú tiene ya casi 1,5 millones de migrantes venezolanos en su territorio. Ecuador, casi bueno, un poquito más de 500,000. Chile está en aumento, casi también 500,000 de migrantes. Y digamos que salvo tal vez Brasil, y bueno, de ahí para abajo, porque tampoco son grandes los números, esto en términos poblacionales es muy importante. Tal vez en términos, digamos, absolutos, el número per se no diga mucho, pero si lo comparamos, digamos, en qué representa en el marco de la población total de esos países, pues sí es un tema fundamental. Y adicionalmente a esto, digamos, un poco lo que uno tendería a pensar es que la migración venezolana se concentra en las zonas de frontera, e inicialmente fue así. Seguramente Carlos ahorita nos contará un poquito más de eso en el caso colombiano, pero igual pasó en todo lado. Pero digamos que cada vez más el migrante venezolano va hacia el interior. Por supuesto, la ciudad capital es siempre en estos países un referente y hacia dónde se van, pero cada vez más hay migrantes venezolanos a lo largo y ancho de los países. Eso implica también un reto de política pública a nivel local, en donde realmente se siente el tema de la presencia, digamos, de migrantes venezolanos. En ciudades como Bogotá, Medellín, Lima, Quito, Guayaquil, Santiago, es realmente evidente la presencia y también como esas transformaciones que vamos viendo a nivel político, cultural, frente al tema migrante, digamos, venezolano. Ahora un poco quiero contarles cuál ha sido la respuesta regional. Entonces, para que nos digamos, como en un escenario temporal,
Pensemos que la migración venezolana arranca de manera fuerte en el 2017, ¿sí? En el 2015 ya había avisos, ¿sí? De algún tipo pues digamos, de migración, pero en el 2017 es cuando realmente la cosa empieza como a aparecer, y ya en el 2018 es cuando las alarmas empiezan a sonar rápido, y por eso digamos, se activan una serie de respuestas, digamos, de mecanismos regionales. ¿Qué sale? Digamos, ¿qué respuesta se da? Se dan básicamente dos espacios de respuesta. Uno es la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes Venezolanos, R4V, o más conocida como, digamos, también conocida como R4B, la plataforma R4B. Y el otro proceso, digamos, que sale es el proceso de Quito, el llamado proceso de Quito. Entonces les voy a contar un poquito de qué se trata, digamos, cada uno de ellos. Entonces, en primer lugar, digamos, está esta plataforma R4B, que lo que hace es, digamos, organizar a las entidades o agencias, digamos, que no son gobierno. Es decir, inicialmente la la plataforma es una plataforma de coordinación interagencial, o sea, técnicamente las agencias del sistema de Naciones Unidas que trabajan temas de migración están allí, pero con el tiempo se van sumando, por ejemplo, ONGs internacionales, ONGs nacionales y otro tipo de organizaciones. Y al día de hoy son 192 organizaciones a nivel regional que hacen parte de la plataforma y que básicamente su idea o su intención es organizar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos coordinamos, es decir, tratamos de tener un mapeo de qué están haciendo los diferentes socios de la plataforma para responder al tema migratorio en la región, y adicionalmente, digamos, se articulan y se organizan a nivel nacional. Entonces, existe la plataforma de coordinación regional, pero también existen 8 plataformas nacionales que están en Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Centroamérica y México, el Caribe y el Cono Sur. Y a través, digamos, de esa organización, en cada país se va coordinando qué se hace en diferentes sectores. Hay 15 sectores que trabaja la plataforma, entre ellos hay uno que es el sector integración. Entonces ahí está como todo este tema socioeconómico, está el tema de empleo, está el tema de emprendimiento, está el tema de inclusión financiera. Y digamos que un poco la idea es coordinar con los gobiernos, ¿sí? Y coordinar, digamos, entre nosotros, entre las agencias y entre las ONGs y demás que trabajan en temas de migración. Y por otro lado está el proceso de Quito, que el proceso de Quito es un escenario de gobiernos. Entonces allí, este es un esquema multilateral. Los gobiernos lo que hacen es dialogar entre ellos, ponerse de acuerdo sobre todo, por ejemplo, en cuál es como la ruta a seguir, cuál es esa intención regional que tenemos frente a la migración venezolana. Y eso lo hacen a través de 10 grupos de trabajo. Hay de todo, hay de protección, de salud, de educación, pero hay uno de integración socioeconómica específicamente, en donde la representación la tienen las cancillerías, que es por lo general quien está atendiendo estos procesos, pero acompañados de los ministerios del trabajo. De este proceso de Quito hacen parte 14 países de la región, y son los países que básicamente reciben la gran mayoría pues de los migrantes venezolanos. Casi todos, bueno, la gran mayoría son países suramericanos, aunque también está México, Costa Rica, Panamá, está República Dominicana en el Caribe, y Guyana también, que pues si bien es continental, igual es como hace parte, digamos, de esta lógica del Caribe Latinoamérica. Bueno, entonces eso es como lo que se organizó, ¿sí? A nivel regional, con una vocación de coordinación entre agencias y entre gobiernos. Pero también, digamos, un poco ahí entrando a una cosa específica que Jairo me comentaba que quería que abordara, era ¿qué se hace, digamos, a nivel de política? O sea, ¿cómo responden los gobiernos de la región al tema de la migración venezolana?
Y ahí, bueno, disculpa, yo traté de hacer un cuadro gráfico que se entendiera, espero que lo logren entender a partir de mi explicación. Uno puede, en política pública, uno puede ubicar la respuesta de los gobiernos en un espectro que va desde el poner barreras, es decir, de lo que uno llama como la política migratoria cerrada, ¿sí? Poner barreras que pueden ser barreras administrativas, por ejemplo, una visa, barreras financieras, costos, o sea, si quieres una visa, ok, no es una visa humanitaria, sino te va a cobrar por una visa, ¿sí? O barreras, pues literal, puede ser como un muro, ¿sí? Al estilo, pues, no sé, el frontera Estados Unidos, México, o cierre de frontera, o bueno, hay unas, digamos, como esa es la lógica de las políticas cerradas, que son las barreras. Y al otro lado del espectro está la lógica de las políticas abiertas, es decir, apuestas gubernamentales que llaman o incentivan o promueven la integración. Es decir, los vamos a recibir y con eso vamos a digamos, a tratar de, en el mejor sentido de la palabra, sacar provecho, el mejor provecho, digamos, de la migración. Y en ese sentido es apostarle al vínculo entre migración y desarrollo. Entonces, en ese espectro quise traerles un poco en dónde están los países más representativos hoy, ¿sí? Y bueno, y ahorita les explico qué significan estas flechitas. Entonces, lo primero es Colombia, digamos, y esto no voy a ahondar mucho, porque seguramente pues Carlos también nos va a contar un poquito de eso, pero yo sí tengo que decir orgullosamente como exfuncionaria del gobierno colombiano en 2 periodos presidenciales diferentes, que Colombia desde el día 1 dijo, le vamos a apostar a la integración de la población migrante venezolana, ¿sí? Y eso es una cosa que en términos de política me parece súper interesante analizar. Y yo siempre he dicho esto en todos los espacios en los que puedo hablar. Si uno compara el gobierno de Juan Manuel Santos con el gobierno de Iván Duque, que son gobiernos completamente diferentes en su espectro político, bueno, en su formación y demás, el único punto que realmente tenían en común era su posición frente a la migración venezolana, ¿sí? Y allí, digamos, es una cosa que uno tiene que reconocer. Y es que evidentemente, digamos, la apuesta por integrar es una apuesta real, pero también es una apuesta absolutamente pragmática. O sea, yo también eso siempre lo he mencionado. O sea, Colombia no puede ser como el miquito del WhatsApp, ¿no? Taparse los ojos y pensar que nada está pasando. Tenemos 2.5 millones de migrantes venezolanos. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Hay que hacer algo con eso. Y la apuesta, pues, es irse por la promoción del círculo virtuoso de la migración, que es promover la integración. Entonces, Colombia, digamos que siempre ha estado ahí. Ecuador hoy en día está hacia la integración. Digamos que, no sé si ustedes vieron, pero bueno, en el marco de la Cumbre de las Américas de este año en Los Ángeles, el presidente Lasso anunció un proceso de regularización para migrantes venezolanos en el Ecuador. Y esto da cuenta, digamos, de un interés del gobierno ecuatoriano por promover la integración de estos 502.000 migrantes venezolanos que están en su territorio. El gobierno ecuatoriano empezó ya la construcción de una política pública en términos de integración socioeconómica, pero este gobierno no siempre ha estado ahí, por eso la línea, por eso la flecha. Ese gobierno empezó acá, empezó con las barreras. Al principio, y estamos hablando año 2019, 2020, Ecuador fue uno de esos países que impuso visas a los migrantes venezolanos. Y eso promovió también, yo no sé si ustedes se acuerdan, una especie de tapón en Nariño. Entonces, las personas que caminaban, los famosos caminantes que ingresaban a Colombia desde Cúcuta, y caminaban porque querían llegar a Ecuador o a Perú y tenían que sí o sí pasar a través del departamento del Nariño, y del sur del país a la frontera, pues tenían que cruzar la frontera con Ecuador, pues no pudieron pasar. Entonces se fueron quedando, y ahí es cuando el gobernador del Nariño levanta la mano y dice, hey, se están quedando un montón de migrantes venezolanos que me generan un impacto en términos territoriales muy importante. Entonces, aquí lo importante es entender que Ecuador ha hecho un tránsito, ¿sí? De las barreras hacia la promoción de la integración. Perú, ¿dónde está? Yo diría hoy que Perú está en la mitad. Perú también puso barreras a la migración venezolana, ¿sí? En un momento, digamos, determinado de la historia, igual que Ecuador, otra vez, 2019, ¿sí? 2020, 2021, un país que
que trata de alguna manera manejar la migración, los flujos migratorios con visa, a partir de visas, pues. Pero, digamos, ellos luego hacen un salto, ¿sí? Yo no sé si ustedes también se acuerdan, hace poco Perú hace un proceso de regularización también para migrantes venezolanos, súper integrador. Perú tiene cosas muy interesantes en materia de migración laboral e integra ahí a los migrantes venezolanos, pero llega el presidente Castillo al poder. Y eso hace que Perú se mueva otra vez hacia la izquierda en ese espectro de las barreras y la integración. Y se mueve, digamos, como que retrocede un poco en esa promoción de la integración, porque el tema migrante venezolano empieza a tener una connotación de rechazo social muy fuerte en el Perú, y el presidente Lasso capitaliza eso políticamente, digamos, en términos electorales, y hace un discurso súper fuerte antimigrante. Hoy en día, la cosa, y un poco también con esa inestabilidad del gobierno peruano, pues la cosa se ha ido como matizando un poco. Perú incluso está también promoviendo, construyendo una política pública en temas de integración socioeconómica, y bueno, pues ahí va. Brasil y República Dominicana son países que están en el espectro de la integración desde siempre. Brasil tuvo una lógica, digamos, de respuesta diferente a los demás países, y es que Brasil asumió que todos los migrantes venezolanos, o que todas las personas venezolanas que salían de ese país y llegaban a territorio brasilero eran refugiados. Y eso implica jurídicamente que los cobija el estatuto, la Carta de Refugiados, digamos, la legislación internacional en términos de refugiados, e inmediatamente esas personas adquieren un derecho de integración. Entonces pueden trabajar, ¿no? Entonces Brasil se mueve con una serie de políticas por ejemplo, se llama política de internación, que es mover a los migrantes de la frontera a los lugares de Brasil donde se requiere mano de obra. O sea, son políticas, digamos, mucho más llevaderas, aun cuando en algunas oportunidades, sobre todo asociados a como a la angustia que generó el COVID, el presidente Bolsonaro tuvo también declaraciones un poco complicadas en temas de migración, pero digamos que institucionalmente ese país es muy fuerte y se mantiene ahí en la lógica, digamos, de la integración. República Dominicana igual, y el caso de República Dominicana es súper interesante porque República Dominicana tiene una respuesta de migración, digamos, de integración para la migración venezolana, pero, por ejemplo, tiene una respuesta de barreras a la migración haitiana. Entonces, es como una cosa es para los venezolanos y otra cosa es para los haitianos. Entonces, es súper interesante ver esa respuesta, digamos, dual, ¿sí? De los dominicanos, pero bueno, ellos han mencionado siempre un tema de relaciones históricas con los venezolanos y que a partir de ahí, digamos, se desprende esa respuesta positiva y promotora de integración. Y pues finalmente está Estados Unidos, que si bien Estados Unidos no es América Latina, sí tiene un impacto muy importante su política migratoria en términos de integración y digamos en los demás países de la región. Estados Unidos empieza acá. Estados Unidos le da a los migrantes venezolanos en el finales de 2020, principios de 2021, un TPS, un permiso temporal, un estatus temporal, digamos, migratorio, que cobija casi, bueno, a más de 320,000 migrantes venezolanos en Estados Unidos. Y, digamos, era un poco acompañada la lógica de Trump, como de rechazo, pues, a Maduro y no sé qué. Entonces, él cobijó, digamos, a los migrantes venezolanos que estaban en Estados Unidos. Pero todos sabemos, y todos lo vimos en noticias, bueno, en agosto, septiembre de este año, el gobierno Biden anuncia la medida digamos, de activar el título 42 de la ley migratoria, que lo que hace es prohibir el ingreso por vía terrestre de los migrantes venezolanos a territorio estadounidense. Y eso, obviamente, lo que hace es generar, pues ubicarlo aquí, pues en la lógica de las barreras, y es que, digamos, eso frena, por supuesto, la migración venezolana que va por tierra, digamos, cruzando el tapón del Darién y pasando por toda Centroamérica hasta llegar a Estados Unidos,
pero lo que hace es que el migrante venezolano que ya se recorrió todo eso, pues no se va a devolver a Venezuela. O sea, lo que está pasando es que se están quedando esas personas que ya no pueden llegar a Estados Unidos, se están quedando en los países centroamericanos. Y eso implica, obviamente, un desafío, un reto y una necesidad de acción y de toma de decisión de estos países que tradicionalmente han sido cerrados a este tipo de migración, pues un poco de cara a qué va a pasar con los migrantes provenientes de Venezuela. Y finalmente yo quisiera hablarles como de los retos, como para terminar esto, porque digamos que lo que sí tenemos claro es una cantidad de retos, digamos, que hay que asumir en temas de integración. El primer reto es el tapón del Darién, ¿sí? Y es la migración venezolana que está pasando ahí. Estas son cifras que saca la plataforma R4B en un ejercicio que tiene de publicado como 2 semanas, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice este ejercicio? Es de que el número de migrantes venezolanos que están transitando, ¿sí?, por el tapón del Darién, tratando de llegar hacia Estados Unidos, se ha venido incrementando de una manera sin precedentes, ¿sí? Aquí hay registros diarios. A mí me decían la semana antepasada que estaba en El Salvador, me decían los colegas de ACNUR que en promedio al día por el tapón del Darién estaban pasando en promedio 2.600 personas, solo migrantes venezolanos, que el día que más pasaron 5.200 en septiembre. Eso es una cosa impresionante, o sea, y ustedes ya me imagino que habrán visto todos los reportajes que han salido que implica pasar por el tapón del Darién. Pero digamos que eso tiene un reto. Primero, un reto, pues por supuesto logístico, o sea, ¿qué hacemos, no? Entonces está aquí Necoclí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en Necoclí? ¿Qué hacemos allá? ¿Qué hacen los panameños con el Darién? ¿Y qué hacen el resto de países con las personas que logran pasar el tapón? Esas personas, insisto, se van a quedar, o sea, no van a poder pasar a Estados Unidos, seguramente, se van a ir quedando en los países de Centroamérica y eso implica que tienen que tomar una decisión estos países, ¿no? En términos de integración. El segundo gran reto es la financiación. Esto es un ejercicio, esto es un Power BI que también los invito a que el que le gusten estas cosas lo pueda consultar. Es un Power BI que está en la plataforma R4B. Y yo les contaba que esa plataforma tiene 15 sectores, ¿sí? Entonces aquí están los 15 sectores. Miren, alimentación, el tema multisector, cash, salud, integración, protección. Bueno, pero miren que todo digamos, la plata que se da, digamos que se dona para trabajar estos temas de migración, el tema de integración, que es donde está el tema de empleo, emprendimiento y no sé qué, tiene una donación súper chiquita, 17,98 millones de dólares. Y se calculó para el 2022 que este sector necesitaba 350 millones de dólares y solamente se pudo conseguir 17,9, casi 18 millones. Eso da cuenta del problemononón que tenemos para esto. Los países no tienen dinero y aquí también hay que ser súper honestos y miren, aquí está la tabla, el cuadro de dónde viene la plata. A Colombia, y eso también hay que hablarlo como es, a Colombia le ha entrado dinero para trabajar el tema de la migración. Por supuesto que así como le ha entrado a los demás países de la región, en su gran mayoría provenientes de Estados Unidos, sí. Pero con el tema de Ucrania, ese flujo de dinero se frenó de una manera como súper abrupta y cada vez menos hay fondos disponibles digamos, para manejar este tema que sigue siendo latente. Ahora los grandes donantes, los europeos, asiáticos, están concentradísimos en Ucrania y en la migración ucraniana, y uno, pues claramente eso es una realidad, hay que atenderla y demás, pero es casi como si América Latina se hubiera quedado un poco aislada y sola tratando de responder a esta migración. El tercer gran reto es las economías de la región. Miren, nuestras tasas de desempleo que van por el aire. Los grandes números de informalidad laboral que tienen nuestros países. El tema de la inflación que estamos viviendo. La recesión que se supone viene para los próximos años, ya empezando el próximo año. Y los rezagos que tenemos en la caracterización, sobre todo de la oferta. Yo siento que cuando uno
hace estos ejercicios de mercado laboral, es más fácil o digamos hay muchos más avances en la caracterización de la demanda. Nosotros sabemos de pronto qué sectores económicos necesitan más personas, qué tipos de perfiles se necesitan y demás, pero no tenemos ni idea o tenemos muy poca idea de cómo es esa población migrante venezolana que está llegando a nuestros países. Entonces, no tenemos caracterizada desde un punto de vista socioeconómico, sociolaboral, sociodemográfico a la oferta. No tenemos ni idea qué sabe hacer ese migrante y cómo podemos engancharlo, digamos, en esa lógica o en esas necesidades que el mercado laboral de un país determinado tiene. Otro gran reto es la xenofobia. Este es un ejercicio, esta es la Invamer Pool de agosto de este año, para Colombia nomás, pero esto igual aplica para los demás países de la región. Cada vez más aumenta el rechazo de la población local frente a la recepción o la integración del migrante venezolano. Esto es en su gran mayoría, primero porque, como les decía en la anterior lámina, pues estamos en un mundo literal de escasez, o sea, no hay trabajo, no hay recursos, ¿no? Entonces uno siente cuando uno tiene poquito, pues como que para que llegue otro y tengo que compartir, pues obviamente es complicado. Pero adicionalmente, esto tiene que ver con la asociación que se hace con temas de inseguridad, que realmente hay varios ejercicios para Colombia, hay unos súper interesantes, inclusive de la Universidad de los Andes, que desmitifican eso, es decir, que los índices de violencia, digamos, no están asociados, o sea, los crímenes, no es que los migrantes los estén cometiendo ahora solamente los migrantes, ¿sí? Sino que, pero incluso, por ejemplo, si hay una tasa de crecimiento es de los crímenes contra migrantes. Pero bueno, entonces digamos que lo que se hace una realidad es que la xenofobia va creciendo y es súper difícil apostarle a la integración en un marco de xenofobia como el que vivimos. Y el último reto yo creo que es este mapita que yo creo que todos vimos cuando Lula ganó, salió este mapita un montón en Twitter, y es cómo la región ha ido moviéndose hacia una lógica de izquierda. ¿Eso qué implica? Implica una cosa que mencionaba Jairo en la introducción, y es que estos gobiernos son muy proclives, digamos, a tener acercamientos con el gobierno venezolano. Y eso sí tiene un impacto en la migración, y es que lo que se hace, digamos, es entender que, o sea, antes el gobierno, por ejemplo, de Duque tenía un discurso de, en Venezuela hay un gobernante que es malo y la gente tiene que salir de ese país porque este gobernante malo tiene la economía en el piso y además pues persigue a la gente que piensa diferente a él, ¿sí? Pero un gobierno de izquierda y sobre todo la gran mayoría de los gobiernos que están llegando a nuestros países piensan cosas diferentes. Entonces no, pues hay que respetar la democracia, es una persona elegida democráticamente, no sé qué. Entonces la gente no tiene que huir, ¿sí? La gente decide. Y bueno, pues si usted decide salir por su propia voluntad, pues ya es una cosa diferente. Así le tocó salir corriendo para proteger su vida. Entonces, ese tipo de posturas, hilando muy fino, tienden a impactar a nivel político en las respuestas y en cómo se le apuesta, digamos, a la migración en los diferentes países de la región. Yo con esto me quedo ahí y bueno, nada, ahora como para darle paso un poco a Carlos con un poco con el Zoom, digamos, en Colombia. Y ahorita podemos responder si quieren preguntas o hacer un poco más de reflexiones. Muchas gracias. Carlos, pues agradecemos mucho a Joana por su intervención y por darnos ese panorama tan amplio de lo que es la dinámica actual en la región. Entonces, creo que es una muy buena apertura para ti, Carlos. Entonces, por favor. Gracias, Jairo. Bueno, no, afortunadamente Joana hace este mapeo regional que me permite aterrizar la realidad en Colombia. Y es que en ese contexto regional que nos mostraba Joana, pues Colombia asume un papel protagónico en la región, pues precisamente porque es el país receptor por excelencia de este flujo migratorio proveniente de Venezuela, porque pues geográficamente y de manera natural el primer sitio de llegada para esta población migrante fue Colombia. Sin embargo, me voy a ir un poco más atrás pensando en que, como decía Joana, a pesar de que ya había un
unos ejercicios previos en temas de migración que Colombia había asumido a través de este COMPES. También había la generación de otros espacios como una Comisión Nacional Intersectorial de Migración que se instituyó en el año 2003 y luego un Sistema Nacional de Migraciones que se instituyó en el 2011 y que ahora en el 2021 la Ley de Política Integral Migratoria se vuelve a poner en primera plana. Pues nunca habíamos sido un país receptor de migrantes, no en ese flujo y en esa cantidad que vimos después de 2010. Por eso entonces la política pública de Colombia para enfrentar este proceso migratorio ha sido progresiva y escalonada, respondiendo a las realidades del momento, a las necesidades del momento y a lo que se pensaba que podía pasar. Y es claro que sepamos que Colombia no pensaba que este flujo migratorio venezolano fuese a extenderse durante tanto tiempo, que de pronto las medidas temporales que se estaban tomando eran suficientes para ir el proceso. Y entonces en 2015 vemos las primeras herramientas o elementos para tratar de regularizar esta migración que inicialmente era una migración pendular, que vivían en Venezuela y trabajaban en Colombia, pero regresaban a su país posteriormente, con pocas intenciones de migrar hacia el interior del país, y entonces nace algo como la tarjeta migratoria fronteriza, la TMF, que permitió esa regularización en zonas de frontera donde se concentraba esta población realmente, que podía facilitar su proceso de tránsito migratorio en ese momento. Pero este flujo empezó a crecer y empezó a migrar, como lo mostraba Giovanni, hacia el interior de nuestro país, y no solamente de nuestro país, sino de tránsito hacia otros países de la región. Y obviamente Colombia se convirtió en un escenario muy importante en este flujo migratorio. Y ahí entonces ya nace la necesidad de crear nuevos instrumentos que respondan a esas nuevas realidades de migración. Y nace lo que todos, que bueno, aún existe el permiso especial de permanencia, o el PEP. Hubo 9 fases diferentes que asumió realidades tanto de población irregular como de población que pudiese estar vinculada a un empleo y a través de ese contrato de trabajo poderlo regularizar, como fue el permiso especial de permanencia para el fomento de la formación. En fin, un poco respondiendo a las necesidades puntuales y coyunturales que se estaban dando en el mundo. Para ese entonces se publica el COMPES 3950, que fue el primer documento de política pública que le decía a las instituciones del gobierno colombiano qué deberían hacer para la atención de esta población migrante venezolana que ya estaba en nuestro país en un gran número, sobrepasaba el 1.000.000 de personas y no se estaba claro cómo debería responder esa infraestructura institucional del Estado colombiano para responder a estas nuevas necesidades. Este COMPES dejó muchas cosas en marcha, unas responsabilidades puntuales para muchas de las entidades del Estado, de los sectores, digamos, clave como salud, trabajo, educación, seguridad social, bueno, donde estaba concentrado realmente y de manera inicial la atención humanitaria a esta población, que se volcó realmente hacia este proceso inicialmente de una manera humanitaria con apoyo de la cooperación internacional, que ya empezaba a organizarse un poco en estas plataformas que nos mostraba Joana, y que en Colombia esa plataforma R4B aterriza en algo que es el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos. Sin embargo, en el COMPES 3950 ya se había dejado delineado que era importante desarrollar procesos de regularización migratoria a más largo plazo y de manera más sostenida y más robusta, porque el permiso especial de permanencia fue un documento realmente establecido para 90 días con prórrogas de 2 años, y que una vez se vio que no era suficiente tiempo, se prolongó durante 2 años más. Pero la temporalidad seguía siendo muy corta porque había pensado que el fenómeno migratorio venezolano se iba a resolver en 2 años, poco así, y ya en 4 tampoco fue así, y veíamos las cifras de migrantes crecer en nuestro país. Un documento, una herramienta como el permanente, pues se quedaba corto para responder a las necesidades de acceso a bienes y servicios que planteaba esta población, no solamente la atención humanitaria de emergencia, sino que ya estaban en casi todos los municipios del país demandando servicios
solamente de salud y educación, sino de empleo y de inserción económica tales para el crecimiento en el país. En ese COMPES 3950, entonces, se abre la posibilidad que se ve concretada ya el año pasado con la gran sombrilla que tenemos de política pública en el temas de marco regulatorio y de regularización de población migrante, que es el Estatuto Temporal de Protección para la Población Venezolana, un estatuto activo para esta población migrante venezolana, pero que permite en esa sombrilla establecer un mecanismo de regularización migratoria a través de un documento habilitante, pues el permiso por protección temporal, PPT, un documento que reúne todas las características de un documento de seguridad que afianza aún más el proceso de identificación de esta población en nuestro país. Entonces, hoy en términos de política, tenemos que partir de esa gran sombrilla que es el estatuto temporal, pero además tenemos dos elementos adicionales que surgieron el año pasado y que apuntalan aún más esa apuesta del gobierno nacional, no solamente por la regularización de la población, sino cómo traducir esa regularización en procesos de integración social y económica claros, pacto y consistencia. El estatuto se proyecta a 10 años y digamos que este nuevo gobierno recibe ese marco regulatorio del estatuto a 10 años, obviamente con la posibilidad de darlo terminado anticipadamente o de prolongarlo si es el caso. Pero aparte de ese estatuto, entonces surgen dos nuevos elementos y herramientas que digo que apuntalan y enmarcan con mayor fuerza en este momento y para este nuevo gobierno la necesidad de continuar con una línea de integración clara para esta población. Y lo es primero la Ley 2136 del 2021, que es la Política Integral Migratoria, que cuenta con 11 capítulos y que ya empieza a estructurarse como una respuesta no solamente para la migración venezolana, que es lo crítico, sino evidenciando que es posible que tengamos flujos migratorios de otras partes, como mencionaba Johanna, haitianos, y de pronto en un futuro podríamos recibir migraciones de Brasil, de Ecuador, de Perú. Entonces, la política, la PIN, la política integral migratoria, está diseñada ya para atender procesos migratorios en general y no de manera particular para la migración venezolana. 11 capítulos, de los cuales se logró desde la Gerencia de Fronteras insistir en que se incluyera un capítulo de integración económica para la población migrante, que es el capítulo 5, donde se revisan temas claves importantes como el fomento al empleo, el fortalecimiento de los procesos de certificación de competencias laborales, de la para el trabajo, de la integración laboral, también del emprendimiento, del desarrollo económico local en las zonas fronterizas para aumentar la competitividad y la productividad, de la inclusión financiera y de una política de integración económica más amplia que hable de procesos de caracterización de esta población para conocer con mayor detalle qué población está en el país, qué características tiene y con base en esa información poder diseñar políticas públicas con más detalle. Entonces, el segundo elemento es esa política integral migratoria que es formulada en el año 2021 y que se complementa con el nuevo COMPES, que es, digamos, yo diría que el documento ahora que nos marca la hoja de ruta para los temas de integración económica de la población migrante venezolana, que es el COMPES 4100, que se publica en julio de este año. Este COMPES marca, como digo, esta estrategia, pero desde dos objetivos muy claros y estratégicos, y uno es establecer una ruta de acción unificada desde el Estado colombiano para atender a esta población de tal manera que los procesos derivados del estatuto como tal, del Estatuto Temporal de Protección, del marco regulatorio, se traduzcan en procesos de económica activos para esta población. Ese siendo el primer objetivo. Y el segundo objetivo estratégico consiste en mejorar los procesos de gobernanza para dar herramientas y elementos a los diferentes entes territoriales y a las diferentes instituciones de orden nacional para que puedan responder de manera adecuada a estos flujos migratorios. Fue evidente que la mayoría de gobernaciones y alcaldías recibieron estos flujos migratorios sin estar preparados
solamente social y técnicamente, sino financieramente, y recibieron pues, la necesidad o la demanda de atender esta población en términos de acceso a salud, acceso a educación. Se abrió una brecha importante de recursos que fueron destinados para esto y que no estaban presupuestados en planes financieros en ninguno de estos entes territoriales. Hoy se quiere que a través de este COMPES realmente y una buena gobernanza se puedan establecer procesos ya más integrales de respuesta a través de planes unificados de respuesta y con presupuestos asignados para que pueda atender de manera adecuada a esta población. Este COMPES 4100, junto con la política integral migratoria y junto con el estatuto, pues pone a este nuevo gobierno, digamos, por lo menos en la necesidad de evaluar que es necesario continuar con este marco de política de integración. Lo que hemos visto hasta ahora, y rompiendo un poco con el esquema que venía trabajando, como lo decía Joana, tanto el gobierno del presidente Santos como el gobierno del presidente Duque, es que la apuesta era la integración, y particularmente con el gobierno del presidente Duque se hablaba de acoger, integrar y crecer, aprovechando, digamos, beneficios positivos de la migración. En este gobierno lo que se ha escuchado es más un tema de protección humanitaria de esta población, no tanto de integración. Todavía no vemos que las acciones se traduzcan en temas de integración, pese a que existe este marco regulatorio que apunta casi que de manera exclusiva a integración. Un PPT que permite el acceso a bienes y servicios de la mayoría de población que se encontraba irregular antes del 31 de enero del 2021. Hoy estamos hablando de que hay más de 1.600.000 PPTs ya aprobados, de 2.450.000 personas que han hecho el registro del RUM, del Registro Único de Migrantes Venezolanos. Por lo tanto, una gran cantidad de población regularizada que potencialmente podrá ser parte del mercado laboral y de los procesos de integración social, económica y cultural en nuestro país. Entonces resulta, digamos, en una visión muy crítica, pero también muy real, que sea difícil para este gobierno obviar esos elementos, esas herramientas, el estatuto, la política integral migratoria y el COMPES 4100, y no tocar necesariamente los temas de integración. Si bien la política integral migratoria aún no está reglamentada, fue un esfuerzo que no se alcanzó a hacer en el gobierno anterior, no dieron los tiempos pues para dejarla reglamentada y está en este momento en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero se dejó perfilada eh, esa reglamentación en cada uno de los capítulos y particularmente para el capítulo 5, que fue en el que más se avanzó y donde tener, digamos, unos lineamientos muy claros para traducir ese capítulo en procesos de integración muy claros para la población migrante en general, que evidentemente beneficia a la población migrante de Venezuela. Y para cerrar, como lo hizo Joana, tal vez los principales retos para el establecimiento de políticas públicas asociadas a los migratorios en Colombia tiene que ver básicamente con un punto. Uno, la caracterización de esta población sigue siendo, digamos, un factor no muy conocido, el saber más características de la población migrante que llega a nuestro país. Digamos que hoy lo más completo que podríamos tener de la migración venezolana lo tenemos a través del RUM, Registro Único de Migrantes Venezolanos, que a través de más de 80 preguntas que se hacen, se identifican las características sociales, demográficas y laborales de esta población, pero todavía no tenemos el acceso a esta información, por lo tanto, ni los entes territoriales ni las demás instituciones cuentan con la información como para perfilar mejor políticas públicas hacia esta población. Entonces, una de las prioridades, retos tal vez más importantes es tener mecanismos de caracterización sólidos de esta población. Y lo segundo, como lo menciona Joana, evidentemente la financiación para atender estos de integración y de atención integral de la población migrante en nuestro país, que si bien ha obedecido a unos recursos sacados del presupuesto nacional para atender a esta población,
y el apalancamiento financiero que ha hecho la cooperación internacional, que como vimos sigue siendo insuficiente, pues pone, a pesar de los grandes aportes que han hecho las entidades multilaterales como el Banco Mundial y el BID para estos temas, sigue habiendo un gran vacío en recursos financieros para atender este gran de población. Es que nunca pensábamos llegar a 2,5 millones de personas en nuestro país, la mayoría con una vocación de permanencia y un poco contradiciendo a lo que de pronto en este gobierno se ha planteado, que es la repatriación voluntaria de la mayoría de ellos. Yo personalmente creo que no se va a dar, que la mayoría de estas personas están en nuestro país para quedarse, espíritu de vida, y pues tenemos que, también como lo decía Joana, no cerrar los ojos, sino establecer las mejores condiciones de equidad para que estos procesos de integración se den de la mejor manera y tener los recursos para poder financiar. Con eso termino y pues quedo atento si hay alguna pregunta, Jairo. Sí, muchas gracias, Carlos. Sí, yo quería inicialmente tratar de recoger un poco los retos que ustedes están planteando en temas de política pública y lo quería colocar como en 3 puntos para discutir. El primero, pues, ustedes tienen como punto en común el tema de la del financiamiento, tanto para la región como para el país. Creo que es un escenario crítico. Por el lado de la región, pues, es evidente que nuestro mayor aportante, Estados Unidos, tiene el foco colocado en otro lado, pues en estos momentos Europa y principalmente Ucrania. Pero también, Carlos, estábamos viendo que acá el reto de financiamiento se cruza con todo el tema de financiamiento para la paz, que también es un escenario que, si tú te acuerdas, en la presidencia pasada también estaban viendo de dónde podían sacar de la olla para ese tema, porque ya los recursos de paz pues no están y estamos también muy pendientes de eso. Entonces ahí se generan como 2 costos de oportunidad muy altos para los gobiernos y para los financiadores. Entonces, mi primera pregunta era alrededor de eso para ambos, y es, entonces, ¿de dónde podemos conseguir los recursos o qué podríamos hacer en términos de financiamiento? Porque creo que es un punto neurálgico en estos momentos, tanto para Colombia como para la región. Entonces, no sé si, Carlos, ¿quieres empezar? Yo le daría la palabra a Giovanna, que está en la cooperación internacional y es los que nos han apoyado realmente mucho más. No sé qué visión tienen desde ese sector. Mira, yo creo, Jairo, y me parece que es una pregunta súper importante y como dice Carlos, es una pregunta que nos viene rondando la cabeza desde el tema de Ucrania. Y miren, yo la verdad, bueno, yo vería 2 cosas. Lo primero es que, como todo en la vida, cuando no hay una cosa o cuando nos hace falta un recurso, tenemos que mirar hacia otro lado. Y aquí tenemos que mirar hacia otro tipo de donantes. Nosotros hemos ido siempre como al donante tradicional, ¿sí? Entonces nosotros vamos a USAID, vamos a la cooperación, ahora se me olvidó la cooperación alemana, a la cooperación japonesa, a JICA, vamos a COICA, que es la coreana, vamos a ESID, que es la española, ¿no? Es como, siempre son, como ¿cómo es que se dicen? Hay un término en inglés, como los usual suspects, ¿no? Como el que siempre, el que fijo me ayuda, a ese vamos. Pero yo siento que hay siento no, y he visto, que hay unos donantes no tradicionales que están dispuestos a invertir en temas de integración. Un ejemplo de esos donantes no tradicionales es la cooperación descentralizada española. Cada una de las provincias españolas tiene su propia agencia de cooperación y ahí a través de eso ellos, digamos un poco por su modelo también y por su lógica, digamos, migratoria de recepción de migrantes africanos, ellos tienen una lógica más de integración. Entonces, la cooperación balear, la cooperación andaluza, Extremadura, o sea, son provincias, digamos, que apoyan el tema migratorio. Otros son los países escandinavos. Digamos que Suecia entró muy fuerte antes de Ucrania con una estrategia de cooperación con América Latina para temas de migración
pero digamos, como además de Suecia, países como Finlandia, Dinamarca, digamos que es como están volteando un poco su cara a América Latina, y yo creo que por ahí también podría estar. Y finalmente, digamos, los cooperantes privados, digamos, hay muchos como conglomerados, digamos, de fundaciones internacionales que están dispuestas a apoyar el proceso, y yo creo que ahí habría que explorar, o sea, como tratar de mirar hacia otro lado. Y también creo que hay que variar, o sea, no es solamente como a quién buscamos, sino que buscamos financiar, ¿sí? Y ahí yo creo que hay que hacer un salto súper importante. Yo creo que decirle a los donantes, seguirles diciendo, mira, ¿por qué no me das plata para comprar kits de aseo? Pues ya no, ¿sí? Hay que mostrar cosas mucho más literal, pues es una palabra súper trillada, pero real, innovadores, cosas digitales, por ejemplo, pensar en qué se viene, qué necesitamos, ¿no? Y por supuesto en términos de desarrollo, yo creo que haciendo ese giro también vamos a conseguir, digamos, recursos un poco más fáciles, digamos, más fácilmente de lo que podríamos pensar como actualmente con este escenario que tenemos. Sí, Gracias. Joan. Y bueno, yo quisiera aprovechar eso que también mencionas. Evidentemente estamos viviendo un panorama mundial complejo, no solamente por el mismo conflicto entre Ucrania y Rusia, sino el efecto económico que eso está trayendo a las economías grandes y obviamente que repercutirá en todo el mundo. Por ahora, yo creo que los grandes donantes siguen atentos de todas maneras a la realidad de América Latina en estos temas. Yo diría que por lo menos los grandes donantes no se han retirado de la región. Lo que pasa es que de pronto no han eh, financiado los montos que esperábamos que se dieran, pero Estados Unidos sigue financiando programas en el país para atención a población migrante y digamos que no se ve un recorte importante de presupuesto por ahora, pero el panorama puede cambiar el próximo año si la situación sigue empeorando y la recesión mundial que se avecina se da, eso evidentemente impactará esto. Pero estoy de acuerdo con Giovanna en que hay que empezar a mostrar otros elementos, otros argumentos para conseguir recursos. Particularmente aquí en Colombia, yo estoy viendo una dinámica cada vez mayor en los temas de los bonos de impacto social y en los esquemas de pago por resultados, porque es diferente decirle a un donante, deme para atender 2.000 personas, y de pronto el impacto de esas 2.000 personas fue mínimo al final y era para un tema de empleabilidad, por ejemplo, se emplearon 100 personas o algo, pero la inversión fue importante y el impacto fue mayor. Cuando uno se le acerca a un donante planteándole programas de esquemas de pago por resultados donde realmente se paga y se dan incentivos económicos a los operadores por el cumplimiento de las metas, la condición puede cambiar porque eh, se, lo que se vende no es solamente la asistencia como tal general, que sigue siendo necesaria evidentemente para procesos sanitarios, sino que se venden resultados. Entonces, aunque sean donantes que no estén esperando retribución de sus recursos, sí se está estableciendo un paradigma diferente en el tema de cada dólar que usted me da, el efecto es un empleo formal o un emprendimiento fortalecido y digamos que ese esquema empieza a movilizar otro tipo de imaginarios y de conductas entre los donantes. Creo que eso hacia allá estamos apuntando. Yo estoy viendo cada vez más organizaciones que están apuntándole a estructurar esquemas de bonos de impacto social y esquemas de pago por resultados que pueden ir juntos más. Ahora tenemos uno que se está implementando por la Unión Europea y que está siendo implementado para el caso de empleabilidad por prosperidad social y su pago su fondo de pago por resultados logra, pero también tiene un componente de emprendimiento e involucra tanto población colombiana como grande. Se ha demorado un poco en arrancar, pero digamos que ya tiene toda la estructura, la forma y esperamos empezar a ver resultados ya durante el primer trimestre del próximo año. Pero hacia esos esquemas yo creo que hay que apuntar para asegurar que los donantes se interesen ya no solamente en girar recursos y mismos, sino en empezar a ver resultados concretos
con este tipo de población. Aquí el gran reto es conseguir los inversionistas que quieran asumir el riesgo de implementar estos sistemas, pues con la garantía obviamente de recuperar los recursos si se cumplen las metas, pero con el riesgo de perder también algunos recursos. Pero creo que hacia allá vamos apuntando cada vez más en la atención de poblaciones vulnerables en general. Aquí en Colombia ya ha habido 4 bonos de impacto social, 2 de ellos asociados a temas de empleo y han sido exitosos. Y creo que con este de la Unión Europea vamos a tener muchos elementos para poder seguir retroalimentando el proceso y poder tener, digamos, la posibilidad de salir a conseguir recursos bajo un tipo de esquema. Eso sería como una de las recomendaciones para empezar a buscar recursos nuevos para la financiación de estos programas. Gracias a los dos. Quería ya iniciar también a comprender desde la política el fenómeno y quería que pudiéramos dialogar. Claro, todos nos concentramos en los retos, pero a veces no vemos como los escenarios de potencialidad o esas ventajas de oportunidad que pueden ser aprovechadas para mejorar los procesos de integración. ¿Qué de las experiencias que ustedes han vivido, aunque han conocido, tanto en Colombia como en la región, han mostrado como facilitadores o escenarios de oportunidad o escenarios de ventaja que dicen, bueno, las acciones de política que vayan por ese lado pueden tener un potencial muy importante, procesos de trabajo, por ejemplo, sectorial, de trabajo territorial para empleabilidad, bueno, algunas experiencias que ustedes nos puedan decir, bueno, estas son ventajas de oportunidad que, por ejemplo, los países del norte pueden que no tengan o que una migración sur-sur pueda generar una mayor ventaja y que podemos aprovechar para que la integración se dé de la mejor manera posible como está concebida desde los objetivos de política. No sé, Carlos, si quieres empezar esta vez. Bueno, yo sigo insistiendo que el marco de regularización migratoria es tal vez de los temas más importantes y transversales para evidenciar procesos de integración y de formulación de política pública hacia ese sentido con una base clara. Entonces, digamos que el ejercicio que hemos hecho aquí en Colombia con el Estatuto Temporal de Protección nos ha permitido, uno, establecer en el gobierno anterior unos comités de seguimiento a la interoperabilidad del estatuto, lo cual ha facilitado que la mayoría de instituciones del nivel nacional hayan asumido el estatuto, implementados los ajustes tanto tecnológicos como técnicos y humanos necesarios para que el estatuto y el PPT como documento validado en el marco del estatuto sea un documento habilitante para que una persona pueda ingresar a un empleo formal, abrir una cuenta de ahorros, inscribirse en una pila, incluso sisbenizarse, en fin, todos los mecanismos de acceso a derechos, pero también de bienes y servicios que pueda tener la población. Ese es un ejercicio que ha sido reconocido a nivel internacional, que hemos mostrado en el marco del proceso de Quito que mencionaba Joana, un poco como mostrando cuál ha sido la apuesta del gobierno, tratando de que otros países copien un poco la experiencia y vean que en los procesos de integración está la solución a muchos de los conflictos que ha generado la migración en Colombia. Lo hemos visto a nivel internacional, todos los procesos migratorios, sin excepción alguna, han sido benéficos, beneficiosos y positivos para los países de acogida, y Colombia no será la excepción, siempre y cuando genere los mecanismos de equidad para la integración. Temas como esta interoperabilidad del estatuto, que hoy yo te puedo decir que la mayoría de plataformas de registro y de planeación o planificación que tiene el gobierno colombiano ya habilitaron el PPT, eso abre unas grandes posibilidades para de insertarse en nuestro país. Eso tiene, hablando del círculo virtuoso de la integración que mencionaba bien, eso tiene muchas repercusiones importantes y es generar empleos formales, pero también el gasto público, aumentar el recaudo tributario, aprovechar este capital humano que está en nuestro país para aumentar la productividad de las empresas. Si estas personas entran al mercado laboral, empiezan a hacer aportes a esta productividad del país. Ya el Ministerio de Hacienda ha hablado de crecimientos hasta 3% del PIB de aquí al 2030, si estas personas se formalizan o se incluyen laboralmente. Así que son ejercicios y prácticas importantes en el marco de un proceso de regularización migratoria.
Pero así podría nombrar otros ejercicios que hemos tenido frente a temas de empleabilidad, de manera particular, donde se ha establecido también la posibilidad de que esta población pueda ocupar vacantes de difícil colocación o llenar vacíos en los sectores con alta demanda de mano de obra. Y mucho de lo que hemos visto como barrera para que esto se dé es simplemente a veces la información, más bien la desinformación que tiene el sector empresarial o productivo acerca de la contratación de esta población migrante venezolana. Entonces, ya hoy podemos decir que las barreras para laboral de esta población son cada vez menos, que no existen excusas o pretextos para no contratar a un migrante venezolano que esté regularizado en nuestro país. Y pues por fuera de los temas de prejuicio y discriminación que se siguen dando desafortunadamente por causa de los temas mediáticos que hacen mucho daño a estos procesos de integración, pues el tema de la integración socioeconómica va muy adelantado y el gobierno, tanto el presidente Santos como el presidente Duque, pues fortaleció toda la estructura del gobierno, del Estado colombiano, para asumir ese gran reto de incluir a esta población. Creo que el mejor ejemplo, la mejor réplica a partir en escenarios internacionales ha sido esta apuesta generosa y solidaria del gobierno colombiano hacia la integración de la población venezolana. Creo que yo me quedaría con eso, con ese gran marco regulatorio que sigue siendo la estructura, la columna vertebral en los procesos de integración económica de las poblaciones migrantes. Gracias, Carlos. Joana, ¿quieres hacer algún comentario en este punto? Sí, bueno, lo primero que quisiera decir es que esos ejemplos de cosas que han funcionado bien y como de herramientas que permiten potenciar el aporte de la migración al desarrollo, tenemos que sentirnos orgullosos porque la gran mayoría están en Colombia. Obviamente a nivel regional hay otros ejemplos buenos, pero yo sí creo que el tema de Colombia es clave. Y en Colombia te voy a hablar de un ejemplo, de una cosa que funcionó muy bien y de un escenario en donde yo veo mucha potencialidad. Y el primero es que funcionó muy bien y fue una apuesta que se hizo desde el Ministerio del Trabajo en 2020, digamos que salió preciso antes de la pandemia y luego se congeló y bueno, en fin, pero fue el permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización laboral, el famoso PEF. Ese PEF era un permiso de trabajo que se daba a los migrantes basado en la demanda laboral, es decir, un empresario que necesitaba un migrante venezolano para que trabajara con él, pero ese migrante venezolano estaba de manera irregular, solicitaba al Ministerio del Trabajo y de Migración Colombia que se le expidiera un permiso de trabajo a ese migrante con cargo, digamos, como así este empresario fuera su sponsor, ¿no? Como su patrocinador. Mediante ese proceso, y digamos que los trabajos tenían que ser trabajos formales porque se exigía que el migrante estuviera afiliado a Seguridad Social, además que tenían que ser por un periodo de mínimo 2 meses, máximo 2 años prorrogables por otros 2 años, es decir, que una persona podía tener PEF durante 4 años. Con ese permiso, o de ese permiso, se lograron beneficiar en menos de un año más de 20.000 personas. Y eso, digamos, fue súper interesante cuando yo le cuento a gobiernos, a otros gobiernos de la región de este tipo de estrategias, que literalmente eso es una innovación, o sea, no voy a dar el típico permiso de trabajo para que vaya a buscar trabajo, sino lo dejo buscar trabajo y si alguien lo quiere emplear, pues le doy un permiso de trabajo, digamos, es un poquito más sencilla la cosa. Eso genera, digamos, un impacto positivo en el mercado laboral y casi que queda todo el mundo contento. El sector privado logra, digamos, o los empleadores, pues, ocupar sus vacantes, el migrante logra trabajar de manera formal y el gobierno pues, recibe la retribución de ese trabajo formal vía impuestos y demás, ¿no? Esa es como una cosa que funciona muy bien, o que funciona muy bien. Lo segundo, ¿en dónde veo yo una potencialidad grandísima en Colombia? En el agro, Jairo y queridos. No es un secreto, o más bien es un secreto a voces, que quienes han respaldado y apoyado en su gran mayoría la recolección de café, flores, caña en el país han sido migrantes venezolanos.
E incluso gremios como la Federación Nacional de Cafeteros han estado, incluso ellos presionaron mucho para que a los migrantes venezolanos los incluyeran cuando salió el decreto del piso de protección social, porque eso permitía que ellos tuvieran acceso pues a estos componentes de seguridad social y que, digamos, se pudiera de alguna manera pues tener migrantes sin que migración, digamos, sin el susto de que Migración Colombia estuviera ahí detrás, ¿no? Porque eran migrantes irregulares. Pero yo creo que si nosotros hacemos un ejercicio y una apuesta, pero tiene que ser una apuesta país, un poco bajo la agenda del gobierno del presidente Petro, de identificar esos sectores en el agro que necesitan un empujón, digamos, en términos de apoyo precisamente para toda la cadena de recolección, bueno, de siembra y recolección, transporte y demás, y logramos identificar cómo enganchar ahí a migrantes venezolanos que sepan o que estén interesados en hacerlo, sería un literal gana-gana. Cada vez más, y eso es una cosa que ustedes como economistas saben más que, y digamos, conocen más, la gente migra hacia la ciudad. O sea, hoy en día el muchacho colombiano de 18 años que vive en el campo, pues de los de 10 muchachos, 6 se quieren ir a la capital, porque ya son muchachos que tienen otro tipo digamos, como de aspiraciones, y entonces ya es otra cosa, y el campo se está quedando solo. ¿Por qué no hacer un ejercicio ahí con migrantes que quieren trabajar y que podemos, digamos, ubicar de alguna manera en estos sectores? Yo creo que, por ejemplo, ese ejercicio sería potencialmente interesante y satisfactorio. Y en términos regionales, yo te daría 2 ejemplos fabulosos. Uno, en el marco del COVID, Argentina facilitó la convalidación de los títulos y el ejercicio de la profesión a médicos venezolanos para que atendieran en la primera línea a los migrantes, a las personas, digamos, en Argentina que estaban siendo afectadas por el COVID. Ese es un ejemplo perfecto de cómo, si sabemos bien cuál es la oferta, digamos, sabemos bien cómo es y qué sabe hacer ese migrante venezolano, podemos, en el buen uso de la palabra, sacar el mejor provecho de esa persona que está en mi territorio y ponerlo, digamos, al servicio del desarrollo del país. Y el segundo ejemplo es el proceso que les hablé de Brasil, y es el proceso de interiorización. Y que eso es pura ejercicio de mercado laboral. Identificar dónde está la demanda de migrantes o pues de trabajo, pues, y identificar muy bien cuál es la oferta y poder movilizar a los migrantes a través del territorio nacional, a donde realmente puede generar un impacto positivo en términos productivos o, bueno, digamos, en algún tipo de sector económico. Yo creo que eso es como lo que quisiera, pues, como mencionar, y yo ahí me quedaría. Gracias. Muchas gracias. Y yo quisiera una última pregunta antes de darle paso a las preguntas del público. Y quisiera ponerlos en problemas. Pero ambos mencionaron un poco un tema que empieza a ser de interés para muchos, y es el tema de las continuidades de políticas frente a los cambios de gobierno, principalmente pues obviamente el cambio de gobierno en Colombia, que sea una transición democrática que históricamente no se había visto entre derecha e izquierda, pero como Joana lo manifestó, también vemos un panorama de la región donde efectivamente tenemos un marco mucho más hacia la izquierda. En el escenario de relaciones internacionales con Venezuela, pues eso obviamente va a tener un impacto, pero también en temas de prioridad de la política pública. Entonces mi pregunta iría más hacia, en este nuevo escenario, ¿qué podemos hacer para garantizar la continuidad de las políticas y el fortalecimiento donde hay que hacer ese fortalecimiento? Esa sería como mi pregunta, porque creo que ambos identificaron algún reto de continuidad, por decirlo de alguna manera. Si quieres tú, Joana, empezamos. Si quieres, empiezo yo como para que Carlitos no empiece siempre. Miren, yo creo que hay que hacer, bueno, sí, yo diría 2 cosas. Lo primero es ser bastante hábiles en identificar en dónde o en el marco de la narrativa del gobierno Petro, dónde entra la población migrante. Sí, o sea, yo no puedo llegar a decir, ay, sí, Santos lo hizo, Duque lo hizo, pues háganlo ustedes. No, yo creo que hay que identificar muy bien en dónde está esa narrativa, y yo lo veo por el lado de esa lógica del gobierno de equidad, de inclusión, como de las poblaciones vulnerables, ¿sí? Ahí
ahí yo veo el componente migratorio, digamos, de migración, de inmigración, de migrantes venezolanos en el territorio nacional. Y creo que hacia allá, digamos, va un poco la cosa, inclusive en lo que se está trabajando el Plan Nacional de Desarrollo, es ahí en ese capítulo donde está metido el tema de migración, o sea, sí hay que encontrar como esa lógica en cómo esta promoción de la integración, el desarrollo y no sé qué, y pues de migración, cabe dentro de la narrativa del gobierno. Yo creo que lo primero que habría que hacer es eso, que ya se está haciendo, ¿no? Pero segundo, yo creo que hay que jugar con la apuesta que está haciendo el gobierno. Y si a mí pues, me permiten esta lectura pues, personal de lo que está pasando con el tema migratorio en el gobierno Petro, es una visión integral. Si yo le digo o le decía a alguno de ustedes o a algún funcionario de gobierno el año pasado o incluso en el primer semestre de este año, migración, lo primero que iban a pensar era venezolanos en Colombia. ¿Sí? Y casi que lo único. ¿Sí? Pero yo siento que la apuesta de Petro es que ahora que hablemos de migración, pensemos en el colombiano en el exterior, en el retornado, en el venezolano, en el ecuatoriano, en el cubano que está aquí en Colombia, en los amigos africanos que cruzan por Brasil, Panecoclí, quieren llegar a Estados Unidos, o sea, en un tema, en una apuesta integral. Y eso, que se haya movido el tema ahora a la Cancillería, yo siento que eso da muestra precisamente de esa visión integral, ¿sí? Y también eso responde a una cosa además regional que está pasando, Jairo, en términos de política pública, y es que, pues de política pública en movilidad humana, en migración, y es que cada vez más se quiere desvenezolanizar el discurso, ¿sí? Migrantes no son solo los venezolanos, ¿sí? Solo como para decirles algo. La nacionalidad que más fue detenida en la frontera con Estados Unidos en el último, bueno, en septiembre, fueron colombianos. Solo para decirles, o sea, no es, o sea, migración, digo, Venezuela no es la única, el único país en el espectro de la migración. Y yo siento que un poco el gobierno también está como entendiendo eso. Y si uno se pone a mirar quién está también, ¿no? Como haciendo parte de la respuesta del gobierno y demás, como en esos temas, hay colombianos en el exterior, por ejemplo, hay una líder que era una líder súper conocida de colombianos en España, que se llama Yolanda Villavicencio, y Yolanda ahora es asesora del canciller, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí uno dice, claro, o sea, le quieren dar prioridad y como poner en la tabla a una población que estuvo un poquito como invisibilizada en los últimos años, que es el colombiano en el exterior, ¿sí? El colombiano retornado, si tú miras la ley la ley de política migratoria que salió recientemente, en términos migratorios, el componente más fuerte de esa ley es retorno. No es ni inmigración ni emigración, retorno. Entonces, ahí también es como, vamos a darle como una fortaleza al tema de retorno. Entonces, yo siento que hay que incorporar en el discurso ese tema como de integralidad, hablar de migrantes venezolanos, sí, pero también hablar de otros migrantes en el territorio colombiano, hablar de población de acogida, hablar de como todos esos caras que tiene la migración. Yo creo que ahí hay que ser muy estratégicos y yo por lo menos me iría hacia esas acciones, digamos, hacia esas posibilidades de acción. No sé, Carlitos, ¿tú qué opinas? Sí, yo pues lo dije al comienzo. eh, yo creo que el nuevo gobierno no puede obviar tan fácilmente el marco regulatorio con el que cuenta el país y que quedó estructurado desde el gobierno anterior. Entonces, no solamente el estatuto, que si bien apunta solo a una migración que es la venezolana, pues marca una ruta importante en términos de regularización para migrantes en un futuro de cualquier nacionalidad. Lo segundo, la política integral migratoria, repito, sin estar reglamentada, en este momento no tiene dientes para hacerlo, pero efectivamente tiene unas bases importantes para atender a la población migrante en general, a la población colombiana en el exterior y a la población colombiana en retorno. Eso está claramente definido en la ley. Solamente esperamos pues que se pueda reglamentar prontamente en este nuevo gobierno y eso daría elementos muy claros para atender
a la población migrante que llegue a nuestro país, independientemente del país. Lo otro, el COMPES 4100, que si bien también es adecuado al proceso migratorio venezolano, también marca unas pautas difíciles de obviar o de ignorar por este nuevo gobierno en términos de institucionalidad, porque todas las instituciones de los sectores habilitantes, salud, educación, trabajo, bienestar familiar, ICBF, pues, Prosperidad Social, aportaron a la construcción de ese documento COMPES. Por lo tanto, hay ya interiorizadas una serie de tareas, responsabilidades que están inmersos en el plan de acción de este COMPES y que, aunque se cambien los funcionarios, eso está establecido ahí y deben responder, digamos, a ese plan de acción con respuestas y con indicadores, pues, que quedaron muy concretos ahí. Yo creo que si logramos que esos tres marcos importantes de regulación migratoria, en política migratoria, sigan vigentes, ahí tenemos un buen escenario. A mí me preocupan varias cosas. Me preocupa que revisando las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, en el tema migratorio solo se mencionen temas de protección a movilidad humana, a población en movilidad humana y a colombianos retornados, pero se enfoca al tema de protección solamente, no se habla de procesos de integración o no va más allá del tema de integración, como si no se quisiera asumir que es una población que ya está aquí, que no se va a regresar a su país y no se regresa porque las condiciones no están dadas en su país de origen. Entonces, pareciera como si asumir los procesos de integración fuese casi que asumir o aceptar que el tema en Venezuela no permite el retorno de estas personas, económico, social y político, no permite el retorno de estas personas. Entonces, no sé, habría que ver ya en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo si esto se amplía y no solamente nos quedamos en protección, y además una protección que está casi que focalizada en las zonas fronterizas, o sea, volvemos un poco a lo que teníamos hace unos años, pero esperaría que el tema del Plan Nacional de Desarrollo quede así como está planteado en las bases del plan, que digo yo me preocupa un poco. Lo otro, pues siempre fue claro una apuesta del nuevo gobierno frente al restablecimiento de relaciones diplomáticas como ya se dio con el gobierno oficial del presidente Maduro, y eso pues tiene unas ventajas en términos de procesos de integración si se sigue la apuesta. El tema de la apostilla, por ejemplo, de documentos y particularmente para los títulos de educación superior que se requieren apostillados para iniciar el trámite de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional, pues no era posible ni en el gobierno de Santos ni en el gobierno de Duque porque no había consulados venezolanos aquí. La única opción era pues que las personas lo apostillaran en Venezuela y eso era bastante complicado y costoso además, y hoy sigue siendo así. Y se estableció un mecanismo alterno de la apostilla que fue a través de un canje de notas entre el gobierno colombiano y la embajada del gobierno interino de Juan Guaidó, que permitió durante poco más de un año, a través de un mecanismo de certificación y legalización amparado por la embajada del gobierno de Venezuela, el gobierno interino de Venezuela y la Cancillería, las personas pudieran conseguir esa legalización reemplazando la apostilla que no era posible obtener en ese momento. Ese mecanismo alterno de legalización venció el 8 de julio pasado y no se renovó precisamente porque ya con miras al cambio del nuevo gobierno, sabiendo que iban a restablecer las relaciones con el gobierno, digamos, oficial, pues este canje de notas y el mecanismo quedaba activo inmediatamente. Hoy hay una brecha que no se ve por dónde se va a resolver o en qué momento, y es que no existe mecanismo alterno de la apostilla, pero tampoco existe la posibilidad de apostilla porque no se han abierto aún los consulados de Venezuela en Colombia. Yo esperaría que sí, que el tema ya es una decisión y que vendrán y que solamente son temas locativos de adecuar las sedes y poder tener un ejercicio consular ya aquí directamente para restablecer dentro de los servicios consulares el tema de la apostilla de estos documentos y eso facilitaría, digamos, temas de convalidar títulos de muchos profesionales que hoy están sin la posibilidad de hacerlo y eso permitiría la vinculación laboral de muchos de ellos en el sector productivo.
Pero mientras eso no se dé, sigue habiendo una brecha. Y mientras el tema de la integración no esté puesto en la agenda como un punto priorizado en este nuevo gobierno, pues siempre se generan dudas e incertidumbres frente a si la apuesta va a ser netamente protección, asistencia humanitaria nuevamente, o si la apuesta sigue siendo un tema de integración. Pese a que existen estos documentos de política pública que hablan expresamente de la apuesta hacia los procesos de integración, de una adecuación de la infraestructura institucional del Estado colombiano para responder a esa integración, pero que si no se da con el respaldo del gobierno nacional, pues va a ser muy difícil realmente tener éxito en estas políticas de integración. Tal vez esos serían mis comentarios. Muchas gracias, Carlos. Seguramente yo tendría muchas más preguntas porque el tema tiene múltiples dimensiones, pero sí me gustaría abrirle el espacio al público. No sé si alguien del público tenga una pregunta puntual que me quiere colocar en el chat o hacer algún comentario alrededor del tema. Pueden levantar la mano si quieren para que el proyecto los pueda habilitar en términos de sonido. Igual en el chat hemos ido teniendo ahí Sí, eso he visto que intercambios interesantes. el chat ha sido bastante dinámico el día de hoy, nos ha facilitado el ir despejando dudas, inquietudes y comentarios. Bueno, pues no siendo entonces más, no sé si quieran tener un espacio de cierre para plantear algunas ideas que quieren dejar en el público. Joana. Sí, Jairo, gracias. Mira, sobre todo pensando en las personas que nos acompañan el día de hoy, ¿sabes? Y que esto es, digamos, una iniciativa que surge en el marco de una cuestión académica que también trata de hacer ese vínculo entre pues, la academia y el policy, ¿no? O sea, como hacer realmente política pública. Y yo creo que sobre eso mi reflexión final es la migración llegó para quedarse. La migración hace parte de la realidad de Colombia. La migración no es un fenómeno, no es una cosa transitoria. Y eso implica que la política pública entienda y responda a esa realidad. ¿Qué significa eso? Que hacer ahora leyes o políticas que digan, artículo 1, las colombianas y los colombianos, eso ya no, porque ya dejamos por fuera de entrada a por lo menos 2,5 millones de inmigrantes venezolanos. ¿Sí? Pensar en cómo va a ser la Colombia del 2030, por ejemplo, pensando como en toda esta lógica de Agenda 2030 y no sé qué. Será una Colombia que va a tener un montón de interseccionalidades culturales, políticas, ¿saben? Y yo creo que ahí tenemos que ir respondiendo, o sea, tenemos que estar de alguna manera a la altura de esta realidad, no ser el miquito del WhatsApp, ¿sí? Sino al contrario, digamos, ir evolucionando, innovando y pensando en alternativas que siempre promuevan la migración como un factor de desarrollo. No hay un solo estudio y el que lo encuentre lo invito a almorzar a nivel global que diga que la migración tiene un impacto negativo en los países, digamos, a los países de destino, ¿sí? De acogida, ¿sí? La migración siempre es un factor de desarrollo si las políticas adecuadas son puestas en marcha y si los actores involucrados apuestan, digamos, y son conscientes y responsables, digamos, con su trabajo y le apuestan y abren, digamos, las puertas para este tipo de impacto positivo de la migración. Yo con eso digamos, quisiera cerrar con eso. Agradezco enormemente, también agradezco el que hayas participado de esa manera tan generosa con tu práctica y tu experiencia en estos temas. Carlos, por favor. Gracias, Jairo. Sí, muy de acuerdo con lo que dice Joana. Evidentemente, los temas de la migración en todos los países han sido beneficiosos. Yo diría que aquí, como país, debemos asumirlo desde dos enfoques.
El enfoque obviamente de Estado colombiano, que evidentemente frente a una realidad, que es ya la realidad de tener 2,5 millones de personas aquí, la mayoría con vocación de permanencia, es enfrentar de una manera solidaria, humana, responsable, pero sobre todo estratégica en términos de aprovechar ese capital humano que ya está aquí. Temas de bonos demográficos que pueden impactar positivamente a nuestro puesto, temas de tributación, temas de nuevos consumidores de bienes y servicios nuestros, temas de una interculturalidad importante, de un enriquecimiento cultural y social y económico que es importante. Eso desde el Estado colombiano debe seguir siendo vigente y debe seguir siendo la apuesta grande de aprovechar eso que ya hoy está en nuestro país. Pensar en una repatriación voluntaria, eso creo que es echar para atrás y no creo que debería ser la posición adecuada. Entonces, como Estado pensaría que es eso, aprovechar ya el camino recorrido, el aprendizaje. Hay que decir que esto lo hemos aprendido a prueba y error. No sabíamos cómo manejar un flujo migratorio de esas dimensiones. Nunca fuimos un país receptor, siempre más bien expulsor. Llega un proceso, hemos aprendido paso a paso. Creo que lo hemos hecho bien. Cometido errores, claro que sí, pero creo que hemos hecho un buen trabajo. Pero me preocupa más a veces, no solamente lo que haga el Estado, porque si lo vemos en lo que se ha hecho hasta ahora, y no podría decir se ha hecho lo mejor, pero a veces los resultados, si uno mira los resultados, no son tan buenos. ¿Y por qué no son tan buenos? Porque nosotros, como sociedad, también tenemos un papel importante y responsabilidad importante en este proceso de un flujo migratorio como este. ¿Y por qué? Porque todavía vemos, y es un poco la invitación que hago yo siempre en las charlas con empresarios o con eh, 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 funcionarios de entidades públicas y privadas, y es, no se queden con la fotografía de la migración. Muchos de ustedes que hoy nos acompañan de noche probablemente el proceso migratorio lo han visto a través de la televisión, de la fotografía del periódico, de la noticia muy sesgada acerca de temas delincuenciales. Entonces, si vemos el tema de Tren de Aragua o de un asesinato, en fin, o de caminantes, o vemos las personas migrantes en los semáforos pidiendo limosna, pensamos que ese es el proceso migratorio que estamos viviendo. La llamada un poco es a no quedarnos en esa fotografía y a dimensionar que esto es un proceso mucho más grande de lo que nos podamos imaginar. Hay 2,5 millones de personas donde hay profesionales altamente capacitados, con una gran experticia y experiencia laboral que pueden aportar al sector productivo si les proporcionamos las condiciones adecuadas para insertarse social y económicamente en nuestro país. Entonces es un llamado a borrar esos prejuicios, discriminación, pero sobre todo a no quedarnos con la foto del día que a veces nos muestran los medios de comunicación y que nos encasillan en temas que son negativos, cuando el proceso migratorio realmente tiene muchos más temas y elementos positivos para nosotros como país, para nosotros como comunidad, como sociedad. Realmente no miramos eso con esos ojos, va a ser muy difícil que este proceso migratorio sea asimilable a nosotros y vamos a perpetuar unas condiciones de vulnerabilidad que solamente van a terminar siendo perjudiciales para ellos y obviamente para nosotros. Entonces, la llamada es como esa, salirse de esa fotografía de la migración y entender que esto es un proceso mucho más grande, con unas dimensiones, aspectos mucho más fuertes, que son en su gran mayoría positivos o negativos. Muchas gracias, Jairo. No, muchas gracias a ustedes. Yo quisiera también complementar y sumarme a ese llamado de entender el gran aporte que este proceso migratorio puede dar al país. Creo que, de hecho, si ustedes me preguntan, al país le hacía falta una experiencia, una vivencia como esta, de tener este flujo de llegada de personas que quieren empezar a aportar, que quieren hacer una nueva vida, que quieren tener proyectos, que quieren generar raíces, pero que vienen de otras culturas, de otras maneras de comprender el bienestar y de entender la vida. Otras instituciones, otra cultura, otra lengua, todos esos elementos vienen a enriquecer lo que es nuestro mismo proceso y nuestra misma comprensión. Entonces, si ustedes me preguntan lo que he podido yo vivenciar en este trabajo
alrededor de los migrantes, con migrantes, interactuando con ellos, es un enriquecimiento impresionante de cómo yo comprendo la vida, la realidad y todo el potencial que podemos estar teniendo en términos de desarrollo en procura de integrarlos, que es un término que tiene muchas aristas, pero que tiene un trasfondo importante, y es entender la movilidad humana ha sido parte de nuestra configuración como sociedades en todos los procesos históricos. A nosotros por alguna razón nos está haciendo falta vivirlo de acá, no tanto hacia allá. Entonces va a ser un gran reto de política, y como lo planteó Joana y Carlos, con políticas adecuadas creo que va a ser un escenario beneficioso para todo el mundo. Muchas gracias, Joana, muchas gracias, Carlos, qué charla tan agradable, qué conocimiento y qué generosidad con la experiencia que han tenido en estos procesos tan complejos. Como lo planteó Carlos, nos cogió muchas veces de sorpresa, pero sigue siendo un reto de acá hacia adelante mayúsculo para no solo el país, sino para la región. Entonces, muy agradecidos por estas palabras y este conocimiento hoy transmitido. A ustedes, a todos, muchas gracias por estar en este evento, y no queda más pues sino agradecerles el que este tema siga difundiéndose y tratarlo de mantener en la agenda lo más posible. Creo que es lo más importante y el aporte de la academia. Muchas gracias a todos, una muy buena noche.